¿cómo están? Los saludamos con amor del Señor y les abrazamos. Estamos muy contentos de contar con ustedes para realizar la tarea que el Señor nos ha dado. Y cada día los llevamos a la presencia del Señor. Oramos por cada uno de ustedes para que el Señor les fortalezca, les guíe, les muestre, les enseñe cómo ser líderes. Y estamos aprendiendo a través de estos videos características que deben tener los líderes, cualidades que debemos desarrollar para que nuestra tarea tenga éxito. Por eso les recomendamos tener su cuaderno de notas y cada vez que vean los videos, anotar, escribir, subrayar en su Biblia cosas destacadas para que ustedes después puedan repasar y puedan aplicar a su liderazgo. Y hemos visto muchos temas. Acá más o menos yo he anotado 11 videos dirigidos específicamente a los líderes. Tenemos la personalidad arrolladora, cómo ser un líder con una personalidad arrolladora, ser soñadores, pero no tan solo soñadores, sino hacedores. No nos quedemos nada más que soñando, sino que hagamos cosas, hacedores. Aprendimos lo importante que es la comunicación. Y hoy vamos a ver una parte de la comunicación específicamente. Cómo comunicarnos. Es tan maravilloso saber comunicarse. Líderes que pueden desarrollar una capacidad, niveles de influencia en el liderazgo. ¿Se acuerdan la escalera? Y que nosotros teníamos que ver en qué nivel estamos de influencia y tratar de subir escalones para tener esa influencia sobre nuestros discípulos. Es tan importante porque nosotros sabemos cómo, qué cosas son las buenas y las recomendables para nuestros discípulos, pero tenemos que aprender cómo hacer para que ellos entiendan estas verdades y las apliquen en su vida, ¿no? Y a veces nosotros nos encontramos con esos líderes que les decimos las cosas, ellos nos dicen sí, sí, pero después vemos que en su vida no lo aplicaron. Por eso es tan importante conocer cómo yo puedo influir positivamente en la vida de otros. La valentía. Aprendimos que un líder debe ser valiente, osado. La concentración o la dispersión. Esto es algo que nos cuesta y mucho a las mujeres nos cuesta, porque queremos tener la mente en todos lados, ¿no? Y tiene que haber una concentración. La generosidad. Aprendimos que es ser líderes entendidos. Líderes que ven la situación, que la pueden visualizar. Esos líderes que tienen discernimiento, que son entendidos en la situación. El líder carismático, ese carisma que atrae a los demás, y el líder con iniciativa. No te quedes ahí aplastadito, podés moverte, podés tener iniciativa. Todos estos temas ya los hemos visto y deseamos que ustedes los recuerden y que vayan revisando su vida en base a la palabra que hemos aprendido y que podamos dar los pasos y hacer las correcciones necesarias. Y hoy lo que vamos a aprender es que un líder de éxito es un líder que sabe escuchar. Escuchar. Y bueno, hace unos años atrás, alguien me estaba hablando, era una niña pequeña, me estaba hablando, y yo le decía, sí, pero yo seguía ocupada en lo que yo estaba haciendo.
Y me llamó la atención y me dijo, me tocó el brazo y me dijo, escúchame con los ojos. Y esto quedó tan grabado en mi vida. Oír, prestar atención con todo. ¿Qué me estaba pidiendo esta niña? Que la escuchara, que pusiera mi atención en lo que ella me estaba diciendo. Y oír es tan importante. ¿Somos buenos oyentes? Miren, desde que yo empecé a preparar esto, me puse a practicar y a ver si yo era una buena oyente. Y cada vez que alguna persona a mi alrededor está hablando, trato de prestar mucha atención. Quiero practicar esto que hoy vamos a compartir. Prestar atención cuando otras personas me están hablando. Bueno, ¿por qué no prestamos atención? ¿Por qué no nos concentramos? ¿Por qué no prestamos la debida atención cuando alguien nos habla? En este caso que estamos hablando del liderazgo, sería cuando mis discípulos me hablan, cuando ellos vienen a mí y comienzan a relatarnos hechos o situaciones. Y puede ser que nosotros no escuchemos bien esas palabras que nos están diciendo. Bueno, hay varios motivos que ya los vamos a descifrar enseguida, pero esa persona que está delante nuestro, que está hablando, no solamente está relatando cosas, sino que está abriendo su corazón. Nosotros a través de esta charla que ella nos está haciendo, podemos llegar a conocer sus sentimientos y sus pensamientos. Nos damos cuenta por dónde va. Entonces, miren qué importante es prestarle atención cuando nuestros discípulos vienen y nos quieren hablar. También debemos prestar atención a los líderes espirituales que nosotros tenemos. Ellos nos hablan, se paran delante nuestro, nos enseñan, nos dicen las cosas, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Y a veces nosotros estamos como que escuchando, pero no estamos escuchando realmente. Y no nos damos cuenta que muchas veces esas personas en autoridad están enseñándonos desde la base de la experiencia, que es lo que nosotros no tenemos. Y qué bueno es que alguien te hable y te enseñe y te diga, esto es peligroso, mejor vení por acá, porque eso va a evitar que nosotros suframos, que nosotros fracasemos, que nosotros lloremos. Tenemos que aprender a ser buenos oyentes con nuestros líderes espirituales. Bueno, muchas veces no prestamos atención y no escuchamos. Y bueno, tenemos varios motivos por los cuales no lo hacemos. A veces porque tenemos poco tiempo. Decimos, ay, nosotros estamos tan ocupados, tenemos tantas cosas que hacer que no tenemos mucho tiempo para sentarnos y estar escuchando a una persona que nos habla y nos habla. A veces no escuchamos bien porque no valoramos a la persona que tenemos enfrente, no valoramos lo que esa persona nos puede llegar a decir. No consideramos que él nos pueda decir algo a nosotros importante. Otra de las cosas por las cuales no escuchamos bien es porque nosotros estamos preocupados por otras cosas. En nuestra mente, en nuestra cabeza,
está otra situación. Tengo un problema, tengo algo que resolver, tengo que hacer un trámite, una llamada, y entonces, bueno, como tengo mi cabeza llena de otras cosas, no puedo escuchar al que tengo enfrente. Es que para escuchar a otro, yo tengo que poner primero al otro, en primer lugar a esa persona, y después yo. Y esto es lo que a veces nos cuesta, ponernos en segundo lugar. Bueno, a veces tampoco escuchamos bien, porque cuando la otra persona nos está hablando, nosotros ya estamos pensando una respuesta para darles. Y si nos está diciendo algo que nos ofende, nosotros ya estamos pensando en qué le vamos a decir, también para ofender o también para rechazar lo que nos ha dicho. Estamos distraídos buscando una respuesta, ¿no? Fíjense, el líder de los líderes, Jesús, cómo él trataba a las personas. En los evangelios podemos mirar, recorrer los evangelios y mirarlo a él, como él escuchaba. Y cómo era tan importante escuchar a la gente para Jesús, que él lo dijo muchas veces. En Lucas 8:8 lo dice: el que tiene oído para oír, oiga. ¿Qué decía Jesús? Decía, si tenés oído, presta atención a lo que te estoy diciendo. Esto que te voy a decir es muy importante. Él decía, hay que oír con atención, con preocupación. Y lo vemos al Señor Jesús recorriendo las calles polvorientas y ver que había mucha gente alrededor. Él tenía muchas cosas en su corazón. Él tenía que realizar una tarea importantísima. Sin embargo, él se tomó tiempo para escuchar. ¿Se acuerdan del ciego que estaba en la orilla del camino, mendigando? Y él llamó: Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Había mucha gente alrededor y los mismos discípulos le dijeron que se callara, que no hablara. Pero sin embargo, Jesús escuchó la voz del mendigo y se volvió y le preguntó qué quería. Y el mendigo le contestó. Y ese día, ese que era ciego, recibió la vista. El Señor escuchó a los enfermos, a los leprosos. Él contestó preguntas. Venían a él los sacerdotes, los que eran, llamémosle, como enemigos de él, los jebuseos, los fariseos, todos los religiosos de esa época, y venían a hacer preguntas capciosas. Y Jesús les escuchó y les contestó. Él dejó de lado prejuicios, condiciones económicas. Él a todos escuchó y contestó. Él escuchó a ese que vino corriendo, al principal de la sinagoga, que también era un religioso, y vino corriendo a pedirle un favor, a pedir que sanara a su hija, que estaba enferma. Y él lo escuchó y fue con él a su casa, y entrando en su casa sanó a su hija. El Señor Jesús escuchó a los endemoniados. Él escuchó a sus discípulos, que muchas veces dijeron cosas que estaban correctas y muchas veces dijeron cosas que estaban mal. Por ejemplo, Pedro le dijo un día: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Con eso le estaba diciendo: Pedro, te sacaste muy bien 10. Pero al tiempito, Pedro le dijo algo incorrecto. ¿Y Jesús qué le dijo?
apártate de mí, Satanás. Jesús escuchó a sus discípulos cuando hablaban cosas correctas y cuando hablaban cosas incorrectas. Él escuchó a los pobres y también escuchó a los ricos. Cuando el joven rico se acercó a él y le hizo una pregunta y le dijo, Padre bueno, Maestro bueno. Y después hizo la pregunta. Y el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Jesús había escuchado perfectamente el calificativo que este rico le había dado a Jesús. Y le contestó, porque él no tenía barreras, no tenía prejuicios, no tenía cosas en su cabeza que lo entretuvieran tanto como para no ocuparse de las personas que se le arrimaban y le hablaban. El Señor también escuchó al centurión romano, que supuestamente era un enemigo y que Jesús sabía que pronto los romanos eran los que lo iban a crucificar. Sin embargo, Jesús lo escuchó y sanó al siervo del centurión. ¡Qué maravilloso es el Señor! Él sí, que no hacía diferencia de las personas, no hacía excepción de personas. Él no se manejaba por prejuicios, ni por preconceptos, ni por sentimientos de rencores, de odio, de indiferencia. Él era el Rey del cielo y de la tierra. Sin embargo, Él tomó forma humana y se hizo como uno de nosotros para venir a esta tierra y estar con nosotros y escucharnos. Así que, querido líder, aprendamos de Jesús. Practiquemos esta semana. Prestemos atención. ¿Cuánto estamos escuchando a nuestra familia, a nuestros hijos? ¿Cuánto estamos escuchando a nuestro esposo, nuestra esposa? ¿Cuánto estamos escuchando a nuestro pastor? ¿Cuánto estamos escuchando a nuestros discípulos? Pónganse a pensar, practíquenlo. Fíjense, tengan esta experiencia como la tuve yo esta semana. Háganse las preguntas. ¿Soy un buen oyente? Jesús quiere que vos lo seas. Y si vos podés escuchar bien a tus discípulos, vas a conocerles, vas a conocer su corazón, vas a conocer las intenciones, vas a conocer los errores que ellos tienen. Y ahí vas a poder corregirle con amor. Pero si no lo escuchás, no vas a poder hacer tu tarea como líder. Así que te invito que esta semana prestes mucha atención y escuches, porque el que tiene oído para oír, oiga. Bueno, espero que te haya servido esta palabra y que la pongas en práctica. Hasta la próxima.